Hoy hemos hablado con Maricruz Taboada, socia de Lexington Consultants. Muchos la conoceréis por ser la fundadora de dos publicaciones del sector, de Iberian Lawyer y de Latin American Lawyer. Nos ha contado si Madrid es realmente el hub entre Latinoamérica y Europa y si las grandes fusiones que se están produciendo ahora mismo entre despachos de abogados pueden impactar en firmas independientes, entre otras cosas. Maricruz, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias. Te quería preguntar, ahora mismo se habla de que España es el hub entre Latinoamérica y Europa. ¿Tú realmente crees que es así? Es interesante porque yo recuerdo en el 2008 que hice una reunión en Buenos Aires. Había entonces en Madrid una institución que se llamaba Promo Madrid y hicimos un evento en el que se llamaba Madrid como hub de Latinoamérica a Europa. En ese momento yo creo que se veía cierto movimiento, sobre todo de mucha inversión española en Latinoamérica de grandes empresas, y se creía que eso crearía en Madrid un movimiento y un flujo de negocio que lo haría un hub. Entonces no parece que, digamos, que se asentó adecuadamente. Entonces me resulta curioso cuando ahora volvemos otra vez y yo creo que la vida es un poco pendular, ¿no? Entonces después de tanto tiempo parece que se vuelve a repetir. Nosotros, yo he estado trabajando últimamente en muchos proyectos de firmas que quieren abrir oficina de representación en Singapur, en Londres y en Madrid. ¿De firmas latinoamericanas se refiere? No, de firmas en general, lo cual te hace un poco plantearte hasta qué punto los lugares y destinos donde las firmas quieren abrir una oficina de representación en general les puede ofrecer el negocio que ellos necesitan. Esto, y ahora volviendo un poco a tu pregunta, lo que me hace es cuestionarme hasta qué punto Madrid tiene ahora, más que España, porque yo creo que el flujo se está viendo sobre todo en Madrid, tiene ahora la capacidad o tiene suficiente capacidad para dar el flujo de negocio que se necesita para que una oficina de representación latinoamericana pueda dar el retorno. Entonces, cuando nosotros lo analizamos con los clientes, con los despachos en general, siempre hay dos perspectivas. Una es la estratégica de firma y otra es quién va a liderar las oficinas. Entonces parece que el quién va a liderar las oficinas no tiene importancia, pero a menudo eso puede ser incluso el driver, digamos, la motivación para abrir esa oficina. Cuando hemos hablado y cuando he hablado con muchos de los que están asentados aquí en Madrid, sí que lo que veo es que tienen relaciones familiares, vienen con sus hijos, se escolarizan y no tienen un sentimiento como de venir para hacer el negocio y volver. No hay una orientación tanto de negocio. Bueno, la orientación obviamente tienen que asegurarse que dan el retorno de negocio que la inversión necesita, pero lo que se trabaja mucho es en su cliente latinoamericano. Entonces, cuando analizas un poco el mercado, dices, bueno, yo vengo a España, ¿qué es lo que me gustaría hacer? 1, vengo acompañando a un cliente. 2, vengo a conseguir clientes que tengan interés de inversión en mi país. 3, vengo para acercarme al resto de países europeos. Creo que tú compartiste hace poco un reportaje, un informe que me parece muy interesante y decía pues eso, ¿no? Que la inversión de proyectos en España y demás, y España estaba, creo que era el número 2 después de Estados Unidos, pero es que el número 3 era Londres. Entonces, claro, cuando tú piensas en hub, personalmente hay una serie de lugares que han sido tradicionalmente hubs, que son Nueva York, que son Londres, que es Singapur, y podemos incluso considerar Bruselas. ¿Por qué? Porque hay diversidad de firmas, no solo de una geografía, pero de muchas, porque hay una actividad y flujo de negocio transnacional que hace que tú puedas adquirir nuevos clientes, y porque hay una serie de actividades que hacen que se interrelacionen entre las firmas y regionalmente puedan acceder a nuevos clientes. Yo tengo esperanza de que Madrid sea un hub, todavía no acabo de verlo, quizás no tengamos la perspectiva. Bueno, interesante reflexión. Hablando de esos mercados internacionales,
Tú que estás ahora mismo, pues eso, entre Singapur, Asia, Europa, Latinoamérica, Sí. ¿qué diferencias estás viendo en cómo están evolucionando estos mercados a nivel legal? Sí, sí, es muy curioso porque siempre hay esa sensación de que la firma dice, bueno, es que nosotros somos diferentes, es que España es diferente, es que Francia es diferente, es que Dinamarca es diferente. Tú has trabajado también en tu vida previa en Chambers y entonces hay un elemento de Chambers que ahora realmente empiezo a ver útil en el trabajo que hacemos como consultores, y es que se estratifica el tipo de firma. Entonces el tema, por ejemplo, de las bandas, la banda 1, la 2, la 3 y demás, de alguna forma, además de lo que puede ser el tipo de transacciones, lo que ya te identifica es un tipo de firma. Entonces lo que sí que vemos es que alrededor del mundo las firmas de banda 1 tienen más cosas en común que en el mismo país las de 1, 2 a 3. Entonces, 1 y 2 pueden ser similares en ciertos elementos, cuando ya pasas a la 3 son modelos un poco distintos. Entonces, es verdad que, por ejemplo, el Reino Unido y sobre todo Londres tienen una capacidad de desarrollar unos formatos corporativos que funcionan muy bien. Entonces las diferencias que solemos ver son más culturales, puede ser una cuestión de valores, de jerarquía, de liderazgo, incluso de la incorporación de profesionales al proyecto legal. Entonces esa es la diferencia más grande y sobre todo con Londres y firmas, digamos, globales, internacionales y demás. ¿Y ves que en ese sentido España está al mismo nivel que cualquier otro mercado más desarrollado, como vemos en Nueva York, Londres? ¿Estamos ahí? Yo creo que España está en un lugar excepcional a nivel de gestión de firma. Somos el ejemplo, y es cierto, en muchos sentidos, y el trabajo que se está haciendo sobre todo en las grandes firmas, es decir, pues Cuatro Casas, Garrigues, Uría, y bajando, perdón, Pérez Llorca, Gómez Acebo, hay una serie de firmas que están trabajando la gestión interna de una forma muy, muy profesional y no tenemos nada que envidiar. Ahora que vemos consolidarse grandes firmas como justo recientemente Allen & Overy y Sherman, DLA Piper, Baker, ¿ves que realmente esto puede perjudicar a la estrategia internacional de firmas independientes? Me encanta que me preguntes eso, sobre todo porque tú vienes de una de ellas, entonces de una de las grandes internacionales globales, si no la que tiene más oficinas en el mundo mundial, ¿no? O eso se decía. Yo de nuevo vuelvo al tema de las bandas, ¿no? Entonces, además de las bandas, lo que sí que vemos es que hay una modalidad de firma. Entonces, es como si alguien te dice, ¿compite el vestido con los pantalones? Entonces, es verdad que cuerpo solo hay uno, entonces o me pongo uno o me pongo el otro, pero cada uno es para su momento. Entonces, sí que creo que el movimiento de Allen & Overy no es tanto por una consolidación a nivel transoceánica, sino es porque es un Magic Circle. Es la primera vez que un Magic Circle llega a hacer ese tipo de actividad, porque Baker McKenzie lleva muchísimos años. DLA Piper tiene, y cada uno de ellos tiene una modalidad distinta. Yo creo que todos envidian los unos a los otros, pero nadie lo tiene todo. Entonces, lo bueno que tiene el uno no lo tiene el otro, y lo que tiene el otro no lo tiene el uno. Lo que yo diría es que el cliente se empieza a dar cuenta que ya no es solo una cuestión de lo que dice el titular de la firma. Entonces, es interesante que últimamente estábamos trabajando en un proyecto en el que uno de los clientes, lo que está haciendo es, digamos, un concurso, un beauty parade, y una de las cuestiones que plantea a todos los despachos es: tú, que eres internacional, ¿cómo me aseguras la colaboración y la integración de las áreas de práctica en tu firma? Explica. Ahí ya entras en modelo de negocio, entras en formas de remuneración, entras en motivación y entras en credenciales.
Hemos visto, y aquí en España también, muchas firmas que van a una firma internacional y dicen aquí todos trabajamos juntos, demuéstralo. Entonces, como no lo están demostrando, entonces los clientes, digamos, ya no se lo creen tanto. Entonces el reto transaccional es gigantesco. La estrategia entonces de otros despachos de suplir su no presencia internacional a través de redes, alianzas y asociaciones, ¿realmente funciona? El realmente funciona nunca se puede generalizar, claro, pero es una opción. Y yo antes era un poco más escéptica, ahora llevamos trabajando desde principios de año con 4 redes y ahora incluso pues eso, ya se establecen incluso los rankings, que ya lo has visto. Y no es que a mí los rankings me interesen mucho, porque realmente no me interesan nada, pero lo que sí que establece es un poco de comparativa. ¿Qué es lo que se está comparando? Lo cual hace que para que ellos puedan tener visibilidad tienen que cumplir unas buenas prácticas. Entonces, se están profesionalizando muchísimo y a veces funcionan mejor que lo que funciona un despacho global. Entonces eso hay que mirarlo. Luego también he visto otra experiencia reciente con un grupo en Asia que son solo best friends, pero son todos banda 1 y hay una relación increíble entre ellos y funcionan excepcionalmente bien. Además de las fusiones que estamos viendo, otro de los movimientos que vemos es de abogados que salen de grandes despachos y establecen su propia firma. Sí. ¿Crees que hay mercado para tanto? ¿Te refieres en España o...? ¿En España? Sí, en España. Yo lo que sí que, digamos que nos damos cuenta es que sobre todo tras la pandemia aún más, hay una serie de sensación de, ¿cómo decirse?, de incomodidad dentro de las estructuras existentes. Entonces las salidas han sido aún mayores y de gente más joven. Y todo, también hay seniors. ¿Hay espacio en el mercado? Yo creo que hay espacio en el mercado siempre y cuando uno sea capaz de acceder a los clientes que buscan. No compiten un gran despacho con un despacho pequeño, pero toda empresa grande y mediana suele tener lo que llamamos un despacho de marca B, o sea, tiene el despacho de marca A, que son los más reconocidos a sus distintos niveles, que suelen ser para grandes transacciones o para temas que son un poco más complejos y que requieren, digamos, el sello de arriba. Pero luego hay muchos elementos que son de confianza y demás que este tipo de despachos atraen y les funciona muy bien. No tienen la carga, digamos, estructural y les puede funcionar perfectamente bien. Por tu experiencia, ¿cuáles dirías que son los aspectos que hay que mejorar en la relación cliente-abogado? En la relación cliente-abogado, ¿qué es lo que echan en falta? Sí. No, es curioso porque muchos de los ejercicios que hacemos con las firmas para intentar identificar eso, pues es el típico, digamos, entrevistar a clientes y entonces establecer un poco qué es lo que podrían hacer para estar más satisfechos, el despacho. Hay una cuestión que es clave y una es, digamos, la honestidad. Incluso se habla mucho de empatía. Últimamente empatía sale por todas partes. Me acuerdo en uno de los últimos retreats que hemos hecho, incluso los socios internamente decían que eso era un elemento que les faltaba a la hora de poder colaborar entre ellos. Lo mismo sucede con el cliente. Es decir, los clientes necesitan sentirse, digamos, reconocidos, importantes, y que aunque ellos no sean los que más facturan dentro de ese despacho, que siguen manteniendo esa importancia. Hoy en día se están mejorando un poco, digamos, la forma de gestionar la relación, se tienen más datos, hay una serie de elementos que funcionan un poco mejor en ciertos despachos, pero en otros sigue habiendo muchísimo reino de taifas, digamos que se prometen cosas al cliente que luego las entregables no son reales. Entonces eso hace que la falta de satisfacción pues vaya en incremento, ¿no?
Recuerdo, ahora estoy trabajando con un abogado de empresa que me dijo que de un día para el otro el despacho, aparte de que se fusionó con otro despacho más grande, y entonces de repente les multiplicaron los honorarios por 2, sin más, y les mandaron la factura. Entonces hay una cuestión que se llama relaciones, que eso sí o sí parece obvio, pero se tiene que cuidar y no se cuida. Ya, bueno. Ahí, ¿qué papel? Bueno, hablamos de, por supuesto, el trabajo jurídico, pero también todo lo que los departamentos de apoyo, marketing, comunicación. ¿Cómo ves que están evolucionando esos departamentos? ¿Están realmente sirviendo al negocio? De nuevo, digamos, dentro de lo que es la profesionalización del mercado jurídico y más en España, eso en los últimos 20 años ha cambiado muchísimo. Hay muchos más profesionales, pero aún así hay algo que yo creo que no acabamos de darnos cuenta, y es esa aspiración a que una persona sea capaz de hacer 3 cosas que no son necesariamente su fuerte. Inicialmente, y tú recordarás, se empezó con el elemento de comunicación. Comunicación era lo más obvio para introducir a ciertos profesionales, al margen de lo que pueda ser recursos humanos. Luego pasamos un poco al concepto de marketing. Entonces, esas personas de comunicación tuvieron un poco que llevar ese doble rol de comunicación y marketing, que no es lo mismo. Y ahora ya entramos con el desarrollo de negocio, que es como, venga, ¿quién da más? Entonces, una de las cosas que nosotros solemos trabajar mucho con los despachos es asegurarnos que el perfil de la persona que contratan es un perfil adecuado para sus necesidades. Hay cosas que si tú no tienes el perfil dentro, puedes externalizar. Una agencia de comunicación te puede hacer la comunicación perfectamente, pero por ejemplo la gestión de clientes suele ser un apartado que es mejor hacerlo internamente. Entonces el trabajo con los socios tiene que ser diario, pero si alguien no tiene la habilidad para poder navegar dentro de lo que es algo que es muy complejo y que los socios respeten a esa persona como profesional para permitirles que hagan el trabajo que deben hacer para poderles ayudar a ellos y ellos colaborar, contribuir, participar y considerar que el desarrollo de negocio y la gestión de clientes no es el problema de la persona de BD, es su problema. Entonces la persona de BD está ahí para darles el apoyo y el consejo y los mecanismos necesarios, no para hacer su trabajo. Entonces, eso es algo que todavía lo estamos aprendiendo, y aquellos que lo hacen bien funciona extraordinariamente bien, pero aquellos que estiran de una persona hacia muchos lugares, lo que sucede, como tú ya ves, es que hay mucha rotación y mucha gente muy quemada. Entonces, eso no creo que pueda durar demasiado tiempo. La verdad es que es un tema que daría para hablar muchísimo por todo lo que hay muchos factores que influyen, porque ahí, por ejemplo, cuando has dicho una cosa que me parece muy interesante, que es si tienen el respeto de los socios, ahí entramos en cómo se tiene ese respeto, ¿no? Al final es una mezcla de el valor que aportas o que ellos entiendan tu trabajo, o sea, es muy difícil conseguir eso. Efectivamente, cuando se consigue y todos están alineados, se pueden conseguir resultados, pero antes Yo pienso que los despachos de abogados tienen mucho elemento de diplomacia y política. Es decir, no es una empresa corporativa como cualquiera. Entonces, la cuestión es que tienes que buscar aliados. ¿Dónde están tus aliados? Y liderazgo tiene que ser tu aliado o tu aliada. Entonces, los socios directores y los socios de la Junta tienen que estar con los profesionales. Como se pongan en contra, ese profesional no tiene futuro. Entonces se va a convertir en una persona administrativa que haga lo que le dicen, lo cual eso no conlleva el desarrollo de esa persona como ese despacho debiera, porque la inversión es muy alta y los sueldos no están mal, pero cada vez más la gente más buena se va y entra gente que tiene poca experiencia, poca capacidad y no se gana el respeto de los socios, lo cual tampoco aporta, digamos, en lo que es la reputación de esas funciones mucho en positivo.
Entonces, bueno, yo creo que eso es algo que se tiene que tratar seriamente, y hay ejemplos donde funciona muy bien y hay ejemplos donde claramente no está funcionando. Interesante. ¿Crees, al hilo de esto, que ha llegado el momento para cambiar la estructura empresarial de los despachos de abogados? ¿Veremos socios responsables de marketing, de desarrollo de negocio más a menudo, por ejemplo? No es inusual, quiero decir... ¿Hay allí algún ejemplo? Sí, sí. En España no, pero en Londres, por ejemplo, pues en muchos casos hay socios que son responsables de clientes y hacen un trabajo extraordinario. Entonces, se ha visto en muchas firmas y se ha visto con mucho éxito. Es verdad que el hecho de poder hacer eso significa que los clientes ya son clientes de la firma. Entonces tú puedes delegar la gestión, el trato y la relación con esos clientes a una persona que más o menos lo centralice. Entonces puede ser por sectores, puede ser por áreas de práctica, puede ser por lo que quieras, pero llega un momento en la carrera de algunos socios que optan, cuando a lo mejor están al final de su carrera, por dar ese paso y ya no ser, digamos, ya no hacer horas facturables, sino invertir en eso. Y tenemos, digamos, ejemplos de socios en esa función que han sido capaces de producir muchísimos millones de negocio, pero importantes. Entonces, eso es algo que tenemos que aprender en cuanto a estamos dispuestos o no estamos dispuestos, o los socios están dispuestos o no a poner, digamos, su mayor activo a manos de la firma. En España sigue costando mucho, sigue costando mucho. Ahí, en muchos casos no son tan colaboradores, ¿no? No hay esa cultura de compartir, ¿no? Y siguen viendo un poco que esta es mi cartera de clientes, no la voy a compartir. Hay otros casos que sí, hay muchas iniciativas sectoriales en ese sentido dentro de los despachos, pero todavía, ¿no? Sí. Es lo que estás viendo. Sí, y cuando nosotros hemos trabajado muchas veces sobre temas así, pues sobre este tema en particular, para intentar ver qué es lo que hace falta, pero de nuevo, es decir, si hubiera un botón, un mecanismo, algo que pudiera, digamos, cambiar esta mentalidad, pues se le da el botón y ¡pum!, y sucede. El tema es que se habla de confianza, y confianza es, si yo trabajo contigo, yo no creo que tú vayas a hacer el trabajo adecuado, o si la forma de remuneración a mí no me va a aportar lo que yo necesito, hay un comportamiento que es lo que llamamos un comportamiento un poco más negativo, que hace que no vaya, digamos, en pro de todos, sino que es un poco, pues, en beneficio propio. Más individualista. Es más individualista, exacto. ¿Y ahí cómo estáis trabajando para que un despacho anime a sus socios a un poco tener una cultura más colaborativa? O sea, al final, de nuevo, ¿no? Cuando eres externo tú puedes aportar datos y comparativa, pero es una cuestión de actitud real. Entonces, lo que solemos hacer es identificar aquellos que tienen más posibilidades de hacerlo, que están más dispuestos o dispuestas a hacerlo, y crear grupos piloto para ver cómo va funcionando. Nosotros lo que solemos ver es que esto es un poco como un efecto dominó. Si hay grupos que funcionan bien, esperamos que los otros se añadan. Hay otro elemento también que se suele trabajar mucho y es una cuestión de evaluación de socios, es decir, el típico accountability, es decir, el establecer una evaluación con los socios para también identificar hasta qué punto están contribuyendo a la firma o no y de qué manera. Entonces hay distintas formas, pero esta debería ser una de ellas, porque aquellos que dicen no, yo no incorporo mis datos en una base de datos, eso es un rotundo no. El famoso CRM, que mis contactos no los meto hoy en día, es de qué estamos hablando. Si esto es la Edad Media. Ahora, si estamos hablando de inteligencia artificial y hay alguien que dice, o sea, lo que sí que está surgiendo es que ahora ya hay mecanismos que de alguna forma pues te van
cogiendo los datos sin ni siquiera, pero aún así hay que dar unas autorizaciones, hay que estar detrás. Entonces es como, ¿cuál es el miedo? El miedo es que yo no estoy aquí para siempre. El miedo es que si yo pongo mis activos en esta firma, los pierdo y yo pierdo estatus y valor. Yo lo entiendo, porque en realidad uno cree que sus clientes es, digamos, su estatus. Entonces, no es una respuesta sencilla y tampoco podemos juzgar a nadie. Hay que ponerse en su lugar y entonces ver de qué manera se les puede dar la confianza y el entorno seguro necesario como para que quieran hacerlo, porque es una cuestión de voluntad, no de mecanismo ni de profesionales. Otro tema que está surgiendo mucho y que se ve es el tema de que muchos despachos no tienen un plan de sucesión, ¿no? Sí. De alguna forma. ¿Cómo se está resolviendo eso? Sí. Sí. O sea, nosotros más de una vez nos llaman por teléfono, lo que sea, oye, podemos hablar y tal. Es que me estoy dando cuenta, pues que claro, yo ya tengo 60 y pico años, entonces ya estoy más cansado, no tengo tantas tal, entonces, ¿qué podemos hacer? Yo pienso que, de nuevo, el plan de sucesión tiene que formar parte del plan estratégico de la firma. No siempre, y yo reconozco que el tiempo es algo que nos lo encontramos, que parece que no vaya a pasarnos a nosotros si sucede. Recuerdo un despacho que trabajábamos con ellos en México y estábamos viendo unas opciones para socios, digamos el traspaso de asociados senior a socios. Y entonces hablaba con el asociado senior para ver un poco competencias y tal, y temas así como iba, y me decía, es que el socio director se cree que todavía tengo 25 años. Es decir, no es que no veamos el tiempo en nosotros, es que no vemos el tiempo en el equipo. Entonces no miramos, digamos, a largo o medio plazo. Entonces yo creo que el liderazgo en las firmas no tiene que ser una cuestión de cortoplacismo. Se tiene que empezar a ser capaz de mirar, y ya no digo 10 años, porque eso, pero cuando uno es socio fundador o cuando hay un grupo de socios fundadores, sí que se tiene que mirar un poco a largo plazo para ver cuál puede ser la transición. Si no se hace de esta manera, ya sea que no se ha establecido una entrada en el capital o que no se ha establecido, digamos, la gente se va y es normal. Entonces se te queda un hueco entre los fundadores y los socios más jóvenes y los asociados jóvenes, y hay un hueco en medio, entonces ya no hay opción de transición. ¿Qué es lo que tienen que hacer entonces? A menudo fusionarse, pero ¿quién les quiere? Porque ellos van a salir. Entonces pierdes realmente valor si no lo haces adecuadamente. Totalmente. A ver, esto es uno de los temas que en tu larga trayectoria, lo que estás viendo, ¿cuáles son las cosas que más están preocupando ahora mismo a los despachos de abogados? Las cosas que más están preocupando. A ver, yo diría que hay 3 elementos que siguen preocupando. O sea, ahora estamos, digamos, todavía en la salida de la pandemia. No hemos acabado de solucionar el tema del talento y sigue habiendo una tensión importante ahí en el tema de rotación y de satisfacción dentro de lo que es la cuestión de talento. Hay otro elemento que es el crecimiento. La pandemia fue muy dura en muchos sentidos, pero para las firmas dio una posibilidad de crecimiento enorme. Y muchas creen que se puede seguir creciendo al mismo nivel. Entonces entran diciendo, ¿cómo podemos seguir creciendo? ¿Cómo podemos? Entonces, se tiene que pensar que la expansión requiere de integración y no se puede expandirse permanentemente. Entonces, hay momentos en el que uno tiene que arraigarse e integrar. Si no haces eso, lo que estás haciendo es crear un gigante con pies de barro. Entonces, hay que ir con cuidado en ese sentido. Dentro de la cuestión de los clientes, yo más que clientes domésticos, la mayoría de las firmas que estamos viendo en general, lo que ven es, lo que tienen mucho interés es en el elemento internacional. ¿Por qué? Pues porque generalmente los honorarios son más elevados, la complejidad de los temas son superiores, entonces les permiten entrar en un entorno que les permite crecer, pero sin tener que trabajar tantas horas como sería a nivel doméstico. Entonces, bueno, eso les preocupa, pero también tienen, digamos, una ambición en mejorar esas estrategias internacionales.
Interesante. Y hemos hablado antes del tema de comunicación. ¿Alguna vez te he escuchado decir a los que mejor les va comunican menos? O algo así, ¿no? ¿Eso realmente tú crees que es así? ¿Te refieres que cuando las firmas ganan una reputación y un posicionamiento importante, un posicionamiento de mercado más importante, suelen, digamos, controlar mucho más su comunicación externa? Sí, yo pienso que además no solo en el mercado español, yo creo que en el mercado internacional sucede lo mismo. Y al final las firmas pasan por un ciclo vital, entonces es como las empresas de cualquier tipo. Cuando tú eres una startup y nadie te conoce, tienes que hacer un trabajo de campaña de comunicación para que la gente sepa quién eres, porque si no te dejas ver, no existes. Pero a medida que se van institucionalizando y son mucho más, digamos, maduras, el trabajo que realizan es un trabajo más introspectivo. Y yo creo que está muy bien hecho, en el sentido de que, uno, tienen que trabajar con clientes y para clientes, y dos, su núcleo de trabajo suele ser otras firmas que pueden ser a nivel internacional, de las cuales requiere también una relación importante. Entonces la comunicación se convierte en comunicación institucional, lo cual hace que esté muy calculada. Y entonces se dice lo que se tiene que decir estratégicamente, no solo para dar noticias sin sustancia, que al final yo creo que el mercado está un poco sobresaturado de tanto ruido innecesario. Entonces lo que tenemos que pensar es, cuando comunicas, ¿qué estás intentando decir y por qué es eso importante? Y yo me acuerdo que en mi vida previa sí que era algo que yo siempre preguntaba, es decir, si tú quieres hablar de algo, ¿por qué eso es importante? No, nosotros trabajamos muy próximo con los clientes. A ver, es que hay cosas que son obvias. ¿Qué más? ¿Qué más me puedes contar? Porque si no es de valor, no interesa. Eso es así. Tú lo sabes mejor que yo. Has hablado antes de los diferentes proyectos que tenéis. ¿Cómo es la consultoría a día de hoy? Es decir, se lleva haciendo consultoría muchos años. ¿Cuándo se tiene que contratar a un consultor externo para hacer estrategia de negocio como hacéis vosotros en Lexington Consultants? A ver, yo la verdad es que me siento privilegiada de haber podido entrar en este entorno, ¿no? Ya a lo tonto son 6 años, o sea que es un poco que también el tiempo pasa muy rápido. Entonces, sí que ves que digamos, las firmas son un grupo de socios, que son un grupo de personas que tienen que tomar decisiones importantes en distintos momentos. Ellos son abogados, no son gestores y no son expertos ni en estrategia, ni en sistemas de remuneración, etc. Entonces, yo creo que hay momentos en los que te puede aportar el tener un externo que tenga una visión y a lo mejor una especialización en algún ámbito que te pueda dar un valor para tú considerar cómo lo adaptas en tu propia firma. Cuando están al principio, normalmente son firmas orgánicas entre amigos. Entonces se forman 2, 3, 4, 5 y van funcionando como pueden, bastante improvisado. Llega un momento que con cierta medida tienes que establecer sistemas. Entonces los que vienen de ciertas firmas pues tiran de lo que tienen, pero cada uno tiene que adaptarlo a su cultura, a su objetivo, a su tipo de clientes y a su gente. Entonces ya sea pues un programa de carrera profesional, ya sea el contrato de socios, importantísimo, temas de gobernanza, la remuneración, la gente se cree que es un papel sellado con sangre. La remuneración tiene que responder a las necesidades de la firma a medida que va creciendo, lo cual debe revisarse. Entonces, a todo el mundo le da miedo a veces, y luego el contrato de socios no es una constitución para siempre, sino que también puede ser revisable. Entonces, en este ciclo de vida hay momentos en el que es importante el poder introducir a terceros que sean neutrales y que digan lo que a veces los propios socios no son capaces de decir. Entonces nuestra función
y además yo tengo la suerte pues, de trabajar con compañeros y compañeras que tienen mucha especialización en firmas y proyectos de consultoría desde hace muchos años, entonces puedes un poco jugar con el baremo de las buenas prácticas en general. Vemos que el uso de consultoría suele ser sobre todo en firmas más sofisticadas. Cuanto más sabes, más quieres saber. Y eso es como en la educación, ¿no? Es decir, la persona que menos educación tiene, menos sabe que no sabe. Claro. Pero el que más sabe, más se da cuenta que puede saber más. Claro. Entonces, para mí ese es el mejor cliente. Claro. Aquel que dice, bueno, ven y vamos a explorar juntos. Entonces, nosotros nunca vamos con un diagnóstico y la medicina, sino que tú vas a trabajar con ellos y vas un poco a contrastar. Esto por aquí, esto por allí, pero tienes que también tener una visión, digamos, amplia, claro. Porque no puedes entrar a hablar de remuneración sin tener en cuenta clientes, sin tener en cuenta la gente o el talento. Entonces tienes que entender el conjunto de lo que es los elementos que condicionaron a una firma. En estos 6 años que llevas como consultora, ¿has visto una evolución, bueno, sin contar la pandemia, de la demanda de vuestros servicios? A ver, claro, yo entré cuando ya Lexington estaba funcionando. Entonces, la demanda suele ser continua en el sentido de que los consultores, quizás un poco como los abogados, suelen ser llamados por la confianza que te vas ganando y las credenciales dentro de lo que es el mercado. Entonces, de nuevo, muchos de nosotros llevamos cierto tiempo en el mercado, entonces ya conocemos a muchas personas, nos movemos mucho en el ámbito internacional, entonces hacemos muchos temas también de formación y demás, entonces es un flujo bastante continuo. Yo creo que la clave para la consultoría no es la cantidad, sino la calidad. Y para mí el privilegio más grande es el poder estudiarte, digamos, los proyectos que te encomiendan. Es realmente un placer el poder coger toda la información y pensar. Y hay pocas profesiones que te dan ese lujo, que te permiten ese lujo. Entonces, por eso a veces la gente dice, bueno, pagas más, pagas menos por consultoría, es el coste, digamos, equilibrado. Y yo opino, igual que estoy de acuerdo en los despachos, que el valor se paga, pero tú también tienes que ser capaz de aportarlo y de ser capaz de, cuando tú estás ofreciendo un servicio, el que sirva de cara al futuro y que transforme un poco lo que es la cultura de la firma en sí. Qué bien. Gracias.